Bien, estamos grabando. Bueno, estamos con microciclo, ¿sí? Dentro de las generalidades, habíamos dicho que se suele tomar como una semana de entrenamiento. Algunos autores lo nombran como entre 3 y 7 días, ¿sí? En función a unas cuestiones, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, ¿qué determina la duración? ¿Por qué 3 o por qué 7 días un microciclo? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan, más allá de lo que están viendo por ahí? ¿Por qué duraría menos un microciclo? ¿Por qué 3 días? ¿Y por qué 7? Según factores, o sea, que vayan ocurriendo, alguna lesión, algo así. Eso puede ser, ¿sí? Digamos que lo que más marca o delimita bien dónde termina un microciclo y dónde empieza el otro, es una vez que empieza a rodar la bola, o sea, una vez que se arranca a competir, ¿sí? Por llamarlo así, ¿sí? La competencia marca donde termina la semana, que muchas veces termina la competencia, y donde empieza, ¿sí? Entonces, todo lo que uno hace en la semana es para recuperarse y para llegar bien a la próxima competencia. ¿Sí? Digamos que si hay que elegir una variable, en periodo de competencia, el más importante es cuando se ubica justamente la competencia en el momento de la semana. ¿Sí? Porque a partir de ahí uno ve cómo organiza las herramientas para recuperarse y para llegar bien. ¿Está bien? Pero bueno, hay otras cuestiones también a tener en cuenta. Una es el pico de carga, que es la cantidad, supongamos que no competimos, estamos lejos, estamos en un periodo preparatorio, nos estamos preparando, estamos empezando la pretemporada, entonces hay que determinar qué día de la semana va a ser el más picante o el más intenso, ¿sí? Entonces a partir de ahí nosotros podemos tomar como si fuera una competencia. O sea, ese entrenamiento más importante es lo que nos va a dar la pauta para ver cuándo va a ser el próximo entrenamiento picante, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasó del anterior entrenamiento picante? ¿Me explico? Lo que no podemos permitirnos es que todos los entrenamientos sean picantes, ¿sí? O todos los entrenamientos sean de carga excesiva, como bien se ve ahí, los tipos de carga que nombra o que menciona Carmelo Bosco, ¿sí? En función a la carga que nosotros aplicamos, tiene una repercusión, ¿sí? O un potencial entrenante, como dice Bergoyansky, sobre el sujeto. ¿Está bien? Entonces, yo aplico una carga y esta carga tiene una respuesta sobre el sujeto. ¿Sí? Y tenemos carga inútil, que es una carga que no llega a estimular ningún tipo de proceso. Carga de recuperación, que es una carga que nosotros utilizamos para acelerar los procesos de recuperación. Se aceleran, no es lo mismo, ¿sí? Recuperándote no haciendo nada que entrenando a baja intensidad, ¿sí? El deportista o la deportista se recuperan mucho más rápido si acelera o activa procesos de recuperación. ¿Sí? Dentro de los procesos de recuperación tenemos mediante el entrenamiento, aplicando cargas de recuperación, ¿sí? O con descanso, con alimentación, todas esas cuestiones que ya saben. ¿Sí? Después tenemos una carga de mantenimiento, ¿sí? Es una carga donde yo aplico y no produzco una supercompensación, pero sí por lo menos mantengo el nivel que ya vengo trabajando, ¿sí? Después tenemos una carga entrenante, que es una carga que sí produce adaptación o trata de producir una supercompensación, con lo cual ya cuando aplicamos una carga entrenante, ya estamos en negativo, ya empezamos con los procesos de fatiga. ¿Sí? Acuérdense el cuadrito de supercompensación que se ve ahí abajo. ¿Lo ven? Entonces tengan en cuenta que cuando aplicamos una carga, eso produce una fatiga. Una carga de mantenimiento produce una fatiga mínima, ¿sí? Una carga de recuperación acelera los procesos de recuperación, con lo cual la fatiga debería ser muy baja, incluso nula. ¿Sí? Un sujeto debería irse
con la sensación de que entrenó poco, ¿sí? Y ahí un poco lo que les decía antes, ¿qué pasa para el profe o la profe? Que su objetivo es la fatiga, ¿sí? Entonces, no existe la carga de recuperación ni de mantenimiento. O sea, se empieza a trabajar de la entrenante para arriba. Ahora, no hace falta saber mucho para eso, no hace falta estudiar mucho para utilizar esos tipos de carga. Ahora, si nosotros queremos trabajar sobre la carga de mantenimiento, recuperación, ir jugando entre carga y recuperación, tenemos que saber lo que hacemos, hay que dar en la tecla, ¿sí? Y ahí es necesario tener un criterio. Para tener un criterio hay que estar formado. ¿Va bien? ¿Se entiende esto del pico de carga? Con lo cual, si la carga es muy excesiva, necesita de una recuperación un poco más prolongada. Acuérdense que, o esa frase que habíamos dicho la otra vez, que así como apretamos, después tenemos que soltar. O sea, si utilizamos cargas de mantenimiento, podemos sostener esa carga durante un tiempo más prolongado. Ahora, si estamos aplicando cargas entrenantes, ¿sí? Estamos produciendo adaptaciones, tenemos que descansar, ¿sí? Bien, bueno, dijimos que eran las competencias también, ¿sí? Si se compite cada 7 días, se compite cada 3, si se compite cada 4, se pueden tomar como microciclos más cortos, supongamos que compiten un día de semana, ¿sí? Y el fin de semana, entonces se pueden tomar como 2 microciclos, donde en esos casos el foco está puesto fundamentalmente en la competencia y el proceso de entrenamiento no es otra cosa que no sea recuperación, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes quizás en el alto nivel, entender sobre procesos de recuperación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del microciclo? ¿Qué buscamos con el microciclo? ¿Qué piensan? Fíjense que lo dice ahí. Sí, o sea, una adaptación para la competencia, prácticamente. Primero para, bueno, a Primero largo para plazo, poder todo. conseguir esa forma deportiva y después para mantenerla, ¿sí? Claro. ¿El resto qué opina? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, Marian. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Tengan en cuenta que en líneas generales los microciclos se dividen en 3 funciones, digamos, o con 3 objetivos, que es el de adaptar, el de mantener y el de recuperar. O sea, y después tenemos, bueno, los tipos que responden a esos 3 grupos, digamos, ¿sí? O niveles. Pero bueno, está básicamente lo que decíamos acá. Generar adaptaciones agudas que se dan en el día a día, crónicas que se dan en la sumatoria de esos día a días, ¿sí? Organizar las cargas semanales para producir la supercompensación, que es lo que se ve ahí. Nosotros buscamos siempre tratar de aumentar, de mejorar, ¿sí? De aumentar el nivel. Y, por supuesto, preparar al sujeto para poder competir. ¿Está bien? Vamos con lo que sigue. Una de las cuestiones, ¿sí?, que se suelen decir es que el microciclo, en realidad, todo lo que conlleva a procesos de planificación, de periodización y sobre todo de programación, tiene que ser flexible, ¿sí? Como bien ven, ahí dice problemáticas de la preparación física, que son muchas de las cuestiones que hablamos en la primera clase de planificación, periodización y programación, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene que ver con lesiones, capaz que aparece una lesión que antes no estaba, o una lesión que no es, que no quita al sujeto o no priva de la posibilidad de entrenarse, pero sí lo disminuye. Cómo nosotros organizamos las cargas para que pueda seguir compitiendo sin tener que parar. Sí, ahí yo soy partidario del recuperarte entrenando, ¿sí? No recuperarte sin hacer nada. No es lo mismo, es preferible que tarde un poquito más esa recuperación, pero no perder lo que ya venimos consiguiendo.
Por supuesto que no trabajamos de la misma forma, ¿sí? Pero sí adaptarlo. Después la infraestructura, ¿sí? Quizás, acuérdense eso que decíamos de que teníamos pensado hacer o trabajar con alguna cuestión y ese sector está ocupado, ¿sí? Las competencias que aparecen, también es muy común en algunos deportes que una fecha se suspenda y aparezca en la semana, con lo cual también nos acorta los tiempos de trabajo, incluso hasta los quita a veces. Y los imprevistos en el calendario de competencia, como por ejemplo pasa mucho en algunos deportes, los viajes, ¿sí? Los viajes, que no son competencias oficiales, pero cuentan, ¿sí? Capaz que se haga un fin de semana a competir a, qué sé yo, Córdoba, ¿sí? Y eso tiene que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque por lo general, en esas competencias, o en esos torneos se compiten o se realizan muchas competencias en muy poco tiempo, se duerme mal, se viaja mucho, ¿sí? Y eso necesita de una preparación previa, por lo menos en cuanto a adecuación de las cargas para no llegar fatigado, y tener en cuenta una vez que vuelven, si se vuelve a competir, también ajustar las cargas y aumentar los procesos de recuperación. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, sí, estamos bien. Bien. Entonces, otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué determina la cantidad de microciclos en un mesociclo? ¿Sí? ¿Cuántas semanas vamos a dedicarle, ¿sí? A una mejora? Y ahí tengan en cuenta lo que habíamos hablado la vez pasada de mesociclo, que no estamos hablando rígidamente de un mes, porque si no la pregunta es 4. ¿Sí? O sea, tengamos en cuenta que es cuánto tiempo le vamos a dedicar a producir una X adaptación o una determinada adaptación. Y hay que ver en función del momento del año en el que estamos. ¿Sí? Si nosotros venimos de un periodo transitorio con nula actividad física y queremos mejorar o conseguir unos valores básicos de fuerza necesarios para el deporte, antes de eso vamos a necesitar preparar a nivel estructural, ¿sí? Al sujeto, y eso nos va a llevar tiempo, con lo cual ahí tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Y a su vez, bueno, cuánto tiempo nos falta para la competencia. Pero tengan en cuenta que mesociclos podían ser de 4, de 6, de 8 semanas incluso también, ¿sí? Lo que marca el ritmo del mesociclo es qué tipo de adaptación buscamos producir, qué tipo de adaptación crónica buscamos producir, ¿sí? Qué tipo de capacidad buscamos mejorar, qué tipo de manifestación. Bueno, eso nos va a marcar los tiempos para saber cuántas semanas vamos a necesitar para eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí el primer punto es el tiempo necesario para producir la adaptación, o sea, el objetivo que nosotros nos propongamos, ¿sí? Que puede ser preparar al sujeto a nivel estructural, preparar al sujeto a nivel meramente funcional, ponerlo competitivo, ¿sí? Mantener un nivel de competencia, puede ser el momento del año también, como dice ahí, ¿sí? No es lo mismo un periodo general y específico una vez que arranca el año, ¿sí? En una periodización simple que en una periodización doble. ¿Se acuerdan la diferencia, no? Entre simple y doble. Doble es cuando se repite 2 veces los mismos periodos, con unas pequeñas vacaciones, un pequeño corte en el medio. ¿Sí? Entonces, esa es la periodización doble. Entonces, el periodo general y el específico vienen después, los primeros, mejor dicho. No sé si ahí se ve. Mira, ahí está justo. Los primeros vienen de una larga inactividad con respecto a la segunda preparación, ¿sí? Donde el periodo transitorio quizás es una semana, con lo cual quizás se puede quitar totalmente un periodo general si rápidamente se compite de vuelta, o acortarlo considerablemente con respecto a la primera etapa
del año. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se ve la diferencia? La de arriba es una periodización simple. ¿Sí? Utilizamos todo el año y no se repite ningún periodo. ¿Sí? Y en la segunda, la doble o la bicíclica, ¿sí? Se repite 2 veces cada periodo. ¿Sí? Fíjense que ahí el periodo transitorio está en rojo porque no es un periodo transitorio mentiroso. ¿Sí? Mentiroso. De hecho, en la mayoría de los deportes se sigue entrenando. Quizás una semana. ¿Sí? Por lo general se le da corte de 2, 3 semanas, un mes, como mucho. ¿Sí? Pero decimos que es un mes donde el equipo o el sujeto está entrenando. No es que deja, no que se va de vacaciones. O ¿Sí? sea, Por lo hace general. tipo regenerativo, decís. Sí, en muchos casos incluso se sigue entrenando al mismo ritmo de competencia. Por lo general se le suele dar una semana de vacaciones, ¿sí? Y a la otra semana se sigue entrenando casi con normalidad. Pero bueno, en lo que respecta a la preparación física, nosotros sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que activar el proceso de recuperación, tenemos que arrancar un poco de vuelta, ¿sí? El sujeto o el equipo vienen desgastados, ¿sí? Entonces es importante respetar nuevamente estos periodos, ¿sí? Aunque sea acortados, pero respetarlos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Y acá tenemos los que son los principios del entrenamiento, ¿sí? Y la pregunta es, ¿a qué principios del entrenamiento obedecen la clasificación general de los microciclos? ¿Se acuerdan que era de carga, ¿sí? O de adaptación, de mantenimiento y de descarga, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el principio de sobrecarga, que es el del estímulo óptimo, ¿sí? Acuérdense que cada sujeto tiene un umbral de adaptación, es decir, una asimilación óptima de la carga que le estamos proponiendo, ¿sí? Que puede ser subestimada o puede ser sobreestimada, ¿sí? Cuando es sobreestimada, acuérdense lo que veíamos acá, es una carga excesiva, ¿sí? Eso produce una fatiga excesiva, necesita mayor descanso. En algunos casos, si el sujeto no tiene un nivel acorde, se puede lesionar, ¿sí? Se puede lastimar. Si el sujeto no tiene un nivel necesario, una carga entrenante puede ser una carga excesiva, ¿sí? Lo puede fatigar por demás y así, ¿sí? ¿Se va entendiendo a qué me refiero? Más o menos, o sea, esos principios, Marian, serían. No entendí esa parte. Principio de entrenamiento, pero ¿de qué? ¿En qué sentido? En teoría, ¿vieron los principios? Los principios del entrenamiento. No la curso, así que no sé. De Sí, sobrecarga, sí, lo aumento vimos. progresivo, ¿sí? Ciclicidad. Básicamente lo que promulga el de sobrecarga es el de ajustar la carga a las posibilidades que tiene el sujeto, ¿sí? Que vos podés o fatigarlo por demás y lastimarlo, o podés hacer que no mejore nada. Si uno lo subestima, o sea, termina aplicando una carga que es inútil, lo que veíamos antes. Si uno sobreestima, ¿sí? Puede llegar a lastimarlo y aplicar una carga óptima va a hacer que el sujeto pueda mejorar libre de lesión, ¿sí? Claro. Es básicamente eso. Ok. El aumento progresivo es ir aumentando para ir produciendo esa supercompensación, como me gusta llamarlo, aplicar esa inflación al entrenamiento, ¿sí? Esos pequeños aumentos. Ahora, ahí hay un poco un juego entre lo que es el principio que nombré recién, el de sobrecarga, con el de aumento progresivo, ¿sí? Porque en la medida que yo voy mejorando, mi estímulo óptimo va subiendo. ¿Se entiende? Va empujando el techo. Con lo cual, si yo ya vengo hace un tiempo trabajando con la misma carga, ¿sí? Donde era mi estímulo óptimo, pasa a ser mi carga inútil. O sea, no termina a ser un estímulo que desencadene procesos de adaptación. ¿Me explico?
Entonces, es necesario ir ajustando la carga, ir dándole esos pequeños saltitos sin que se dé cuenta, ¿sí? Para ajustarlo constantemente a ese nivel de sobrecarga. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ajusto una carga excesiva, por un par de días, todo eso se tira para abajo. Entonces uno hace o aplica esa carga de recuperación porque en ese momento es su estímulo óptimo para recuperarse. ¿Se entiende lo que voy? Es importante que entiendan esto porque es algo central en lo que es el entrenamiento en general. ¿Sí? Si no entendemos esto, vivimos fatigando a la persona, ¿sí? Y se termina lastimando. Entonces es necesario entender cómo la sobrecarga se va moviendo para arriba y para abajo y nosotros tenemos que tratar de darle, ¿sí? A la tecla. Bien, ya se va a cortar, así que cerramos y entramos al mismo, ¿dale? Dale. Bien, el próximo principio, o el que le sigue, es el de ciclicidad, ¿sí? Que tiene que ver con esto del síndrome general de adaptación de Selye, que veíamos cuando desarrollamos los conceptos generales de la periodización, ¿sí? Que toda forma deportiva se consigue e inevitablemente se pierde, y hay que ver cómo organizamos los entrenamientos para que la pérdida no sea en picada, ¿sí? Y para que se consiga lo más rápido, entre comillas, posible. ¿Sí? Digo entre comillas porque podemos querer o necesitar conseguirla rápido, o podemos querer o necesitar conseguirla sobre el final de la competencia, en función a los objetivos que se ponga el deportista o el equipo. ¿Sí? El otro es el de retorno en disminución, que es la descarga. Así que cómo esto que les decía recién, para no caer en picada, cómo vamos descargando de a poco. ¿Sí? Hay un concepto que es el de tapering, ¿sí? O recuperación, que lo nombra mucho Bompa, por ejemplo, Tudor Bompa, y que es la puesta a punto. ¿Sí? Y la puesta a punto puede ser de manera escalonada, o sea, ir descargando por semana de a 20%, por decir un valor, ¿sí? Puede ser lineal, donde cada entrenamiento vamos bajando un poco más, ¿sí? O puede ser bajar al 50%, o sea, escalonada a la mitad, o escalonada progresiva, que es bajando cada 20, puede ser, y escalonada a la mitad es bajamos, por ejemplo, al 60 o al 50%, y ahí lo mantenemos. ¿Está bien? De esa forma estamos descargando, estamos acelerando los procesos de recuperación, ¿sí? Y eso con respecto a la puesta a punto. Y después con respecto a el inicio de un periodo transitorio para no arrancar la pretemporada o la preparación del próximo macrociclo en cero, ¿sí? Tenemos que ir descargando de a poco y mantener un nivel mínimo para no perder las adaptaciones y no arrancar tan en negativo. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo esto? Párenme por favor, si no se entiende algo, lo explicamos las veces que sea necesario. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Estamos bien? No, bien, Mario. O sea, una vez que descargas, vas de a poco escalonado, de eso entendí, y después que no hay que. O sea, si bajás demasiado, cuesta arrancar después. Por Claro, la justamente adaptación misma. uno de las mayores diferencias que se da entre lo que es el alto nivel y el deporte federado es los largos tiempos de transición. ¿Sí? El estar mucho tiempo sin entrenar. ¿Sí? Quizás son 2 meses, hay algunos que paran mucho tiempo. ¿Sí? Y si se fija un atleta de alto nivel, para una semana, máximo 2 semanas, si la competencia fue muy agresiva. ¿Sí? Pero después ya está el entrenamiento de vuelta. Entonces, muchas de las adaptaciones que consiguieron no se pierden en tanta medida. ¿Sí? Digamos que cada preparación van arrancando con un nivel un poco mayor, o por lo menos eso es lo que piden que se logre conseguir en los libros. ¿Sí? Se pide o se sugiere
que la pretemporada del otro año arranque con un poco más de carga que la anterior. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. Si yo hacía 5, arrancar con 6, y al otro año arrancar con 7, por decir un número. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy? Pero bueno, para eso no tiene que pasar tanto tiempo entre que dejamos de entrenar y volvimos a entrenar, sino volvemos al casillero inicial. ¿Sí? Y por último, lo que es el principio de continuidad, ¿sí? Que es una coherencia según el objetivo y adaptación pretendida. ¿Sí? Esto que decíamos, si nosotros queremos conseguir una resistencia a la potencia y ni siquiera somos capaces de levantar el 1.0 de nuestra fuerza relativa, y bueno, estamos complicados. ¿Sí? Estamos complicados que no se pierdan los valores en muy poco tiempo. Entonces, hace falta un camino bastante más largo, ¿sí? Que si únicamente trabajáramos sobre ese objetivo. ¿Se entiende lo que voy? O sea, no se puede cumplir en 2 o 3 semanas eso. Entonces, la otra pregunta en función a lo que habíamos visto o al último principio es, ¿qué necesito para que el microciclo sea coherente con las adaptaciones que busco producir? ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es el concepto de González Vadillo de carga propuesta en función a la carga real que se aplica sobre el sujeto. O sea, nosotros damos un entrenamiento tratando de buscar algo. Y ahí ordenamos lo que es la intensidad, el volumen y la densidad. ¿Se acuerdan qué es eso, no? ¿Sí? Sí, María. Sí, Bien. sí, los componentes. Los componentes de la carga. Nosotros ajustamos eso para producir adaptaciones. ¿Sí? Ahora, muchas veces, si nosotros no tenemos en cuenta este principio que habíamos dicho antes, que era de sobrecarga o de estímulo óptimo, vamos a sobreestimar o a subestimar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no se ajusta la carga propuesta, que es lo que nosotros escribimos en el papel, con respecto a la carga real, que es cómo responde el sujeto o el deportista o la deportista a la que yo estoy entrenando en relación a la carga que está recibiendo. ¿Se entiende esto o es medio trabalengua? O sea, yo busco que quizás producir una adaptación y como estoy subestimando, ni se mosquea, nada, ¿sí? Ni se despeina. Entonces está totalmente desajustada lo que yo estoy proponiendo con respecto a lo que busco conseguir. Y viceversa también. Yo puedo estar buscando, ¿sí? Porque sobreestimé en un momento con un testeo o con lo que veía en el día a día, aplico una carga que para mí es óptima y quizás es una carga excesiva, con lo cual la carga real termina siendo mayor con respecto a la carga propuesta. ¿Sí? Por eso siempre es bueno evaluar, ¿no? Por ¿Viste eso esa siempre es prueba bueno de evaluar, diagnóstico? ¿sí? E ir ajustando en el día a día, porque eso es recontra flexible, sobre todo en alguien que no tiene mucha experiencia en el entrenamiento. O sea, va a ser todavía más volátil esa fluctuación entre los valores. Entonces, hay que dar constantemente pincelazos, ¿sí? Para ir ajustando esa cuestión. ¿Está bien? Después lo que se busca es una mayor transferencia posible al deporte, es decir, cumplir con la especificidad, esto que hablábamos, ¿se acuerdan que quedó medio lejano ahora? De la correspondencia dinámica, ¿sí? Que lo que nosotros tratamos de hacer que se corresponda en lo mayor posible con el deporte, ¿sí? Y un continuum de carga y recuperación para producir esta supercompensación, ¿sí? Que tiene que ver con darle el tiempo suficiente a la recuperación de la carga que nosotros aplicamos, ¿sí? Si apretamos mucho, tenemos que soltar mucho, y así, ¿sí? Si apretamos un poco, se puede soltar un poco. Pero hay que ser coherente con respecto a lo que vamos trabajando en el día a día, ¿sí?
¿Ya? ¿De esto a una pregunta? ¿No? ¿Avanzamos? Sí, sí, Sí. está claro. Bien, vamos. Vamos, ya casi estamos, ¿no? Ya últimas 3. Listo. Tenemos los tipos de microciclos. ¿Sí? Esto era solamente para que los vean. ¿Sí? ¿Los habían visto o no? ¿Es la primera vez que los están viendo? ¿O ya Lo no? vimos, lo mostró Coso en gimnasia, Claro. Bueno, porque todo esto estaba en el video que les pasé. ¿Sí? Ahí está un poco la fundamentación o los conceptos generales o centrales de los microciclos. ¿Sí? Pero bueno, lo puse acá por las dudas porque me imaginé que capaz que alguno o alguno no lo había visto o no lo entendía. Sí, tenemos los tipos de microciclos que a su vez responden a esos 3 grupos de carga, mantenimiento y descarga. ¿Sí? Esos grupos generales de los microciclos, y tenemos el de ajuste, por ejemplo, que tiene una duración de 4 a 7 días, donde lo que se busca es, o se aplica un nivel medio de la carga, ¿sí? Es un tipo de microciclo que se usa para iniciar un periodo, ¿sí? O para iniciar una pretemporada, ¿sí? Es una carga baja, es una carga baja. Yo acá igualmente les pongo nombre, ustedes pueden llamarlo como quieran, ¿sí? Lo que es importante es que entiendan qué es lo que están trabajando, porque después queda el Excel todo muy lindo con colores y no hay una línea que una todo lo que vienen haciendo. O sea, ponen nombres o abrevian carga, ajuste, carga, ¿sí? Y uno no sabe qué está trabajando después, ¿sí? Entonces yo se los nombro por nombre, pero entiendan qué es lo que se trabaja, ¿sí? O sea, eso es lo que importa. Después tenemos un tipo de microciclo de carga, perdón, el de ajuste es para iniciar, ¿sí? Pero también puede ser para recuperar con respecto a un microciclo anterior que haya sido muy cargado, ¿sí? Además del de recuperación. El de recuperación es de un volumen e intensidad muy baja, ¿sí? Se da por lo general en deportes donde la competencia es muy agresiva, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, un deporte de combate, donde además del cansancio físico hay dolores, ¿sí? Y hay ciertas cuestiones que hacen que necesitemos toda la semana recuperarnos, ¿sí? Incluso varios microciclos. Si la competencia fue muy agresiva, pueden ser varios, ¿sí? Pero uno de ajuste bien puede servir a modo de recuperación. ¿Está bien? Después tenemos uno de carga, donde tratamos de buscar producir adaptaciones. ¿Sí? Ahí tratamos de trabajar sobre cargas de adaptación. ¿Sí? Después tenemos el de impacto, que a mí me interesa hacer una salvedad acá. Yo se los nombro, ¿sí? Por una cuestión de que está dentro de lo que es el contenido, pero la realidad es que tenemos que entender que es un trabajo máximo, como bien dice ahí, ¿sí? Es, hablando mal y pronto, es paliciar al sujeto, al deportista, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, volvemos a lo mismo que hablábamos la otra vez, ¿sí? Que yo estoy entrenando a una persona que tiene familia, que tiene hijos, quizás, o hija, que trabaja, que capaz que duerme 4 horas, ¿sí? Que no come bien, quizás, o come bien cada tanto, y esto es crearle un quilombo bárbaro adentro del organismo, ¿sí? Entonces, es algo que se recomienda utilizarlo para alguien que tiene mucha experiencia, para el alto nivel, y para alguien que, por ejemplo, yo puedo aplicárselo a alguien que sé que duerme 8 horas, que tiene un Nutri o una Nutri que le arma un plan de alimentación, que tiene a su disposición un equipo para poder recuperarse, fisioterapeuta y demás, ¿sí? Es algo que suena muy lindo de nombre, pero no es tan recomendable aplicar en sujetos que tienen otras obligaciones además del deporte. ¿Está bien? ah, Es más de importante que lo elite. entendamos. ¿Cómo?
Es más para alto rendimiento Es más ese para por alto ahí. rendimiento. Está ahí, queda muy lindo nombrar de impacto o de choque también se llama. Hay otros que lo nombran de choque, ¿sí? Pero la realidad es que esto es más que nada para el alto nivel, ¿sí? Sujetos que tengan las herramientas suficientes para poder recuperarse en tiempo y forma. Y aún así, si yo lo voy a aplicar, entiendan todo el quilombo que le están armando, ¿sí? Porque el otro día le van a estar eh, puteándolo en chino, ¿sí? Entonces entendamos eso también, ¿sí? Microciclo de activación, que esto tiene que ver más que nada con deportes individuales y deportes de oposición, donde las competencias son en fechas bien puntuales, no que compiten todas las semanas, con lo cual podemos dedicarle toda la semana, ¿sí? A una activación, ¿sí? A ir preparándome para esa competencia. Tiene un nivel de volumen bajo, ¿sí? La intensidad está aumentada. Recuerden que la intensidad puede ser tanto desde el quilaje, ¿sí? Como la velocidad de movimiento, con lo cual podemos hacer trabajos de velocidad en desplazamiento o de velocidad acíclica o cíclica, si quieren, y es un trabajo de intensidad elevada, sin tener que estar corriendo con un chaleco lastrado o un trineo, si no hace falta la sobrecarga para decir que algo es intenso, ¿sí? Y recuerden también que la intensidad es inversamente proporcional al volumen. Si nosotros pretendemos que algo sea intenso, tiene que ser en bajo volumen, ¿sí? Y con una buena pausa. Microciclo competitivo, también, como decíamos, como les dije recién, es más ajustable para deportes donde se compite puntualmente cada 2 o 3 semanas, un mes, 2 meses, ¿sí? Y la gran salvedad, la gran diferencia, mejor dicho, entre los deportes de colaboración o oposición y el resto, es que todo esto se cumple en la misma semana. Entonces, dentro de la misma semana, tenemos que recuperar, tenemos que cargar, si se puede, tenemos que activar y prepararnos para y tenemos que competir, ¿sí? O sea, es comprimir todo esto dentro de la misma semana. O sea, eso es un poco lo que se da en un periodo competitivo, ¿sí? Faltaba aclarar. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Esto igual lo vamos a ver ahora en la imagen, en la última imagen. ¿Ven cómo se compite? ¿Sí? El domingo o el sábado, no sé, bueno, quizás domingo sábado. El lunes se le da libre. Supongamos que es el domingo entonces, ¿sí? El lunes se le da libre. El martes es un trabajo de recuperación, ¿sí? Los miércoles es el día mejor ubicado con respecto a la competencia, con lo cual podemos hacer trabajos que carguen un poco más, ¿sí? Y ya los jueves y viernes son trabajos de activación, ¿sí? Ya preparándonos con bajo volumen para llegar de la mejor forma a la competencia, ¿sí? Se ven como, o mejor dicho, queda claro cómo todo eso que veíamos antes queda comprimido dentro de un mismo microciclo. Y Esa imagen vale oro, Marian, ¿eh? La de los dibujitos vale oro. Ya está. sí. Se la afané a Miguel León, que no sé quién es. Pero bueno, gracias, Miguel. Y en la imagen anterior se puede ver cómo va fluctuando lo que es la intensidad y el volumen, ¿sí? Donde el domingo, lunes, se produce la recuperación, martes y miércoles se produce una estimulación. Lo que llamamos optimización no es ni más ni menos que una activación, ¿sí? Estamos reduciendo el volumen, haciendo trabajos con buenas pausas, ¿sí? Que eso no fatigue, ¿sí? Y nos deje de la mejor forma para llegar a la competencia, ¿sí? Y con esto ya terminamos lo que es mi microciclo. ¿Les quedó alguna duda? ¿Nada? No, Marian, creo que bien. O sea, lo general bien. Bien, bien. Está bueno que
que después, en la medida que vayan surgiendo esas dudas, las vayan anotando y las vayamos despejando, ¿sí? Sobre todo ese último tiempo que nos va a quedar para poder, gracias Fede, para poder quitarnos dudas, planificar, ¿sí? Quizá también podemos aprovechar para plantear cuestiones reales, ¿sí? Yo tengo bastantes cuestiones para comentarle también, de cosas que me pasan, que me han pasado, que me van a seguir pasando, ¿sí? Y es así, ¿sí? Es ir aprendiendo sobre los errores, ir tomando nota y tratar de modificar, ¿sí? Pero hay ciertas cuestiones que son generales, o que por lo menos yo considero que son generales, que no se nos pueden escapar, ¿sí? Esto del principio de sobrecarga en función al aumento progresivo no se nos puede escapar, ¿sí? Y después cuestiones que son paradigmáticas, ¿sí? Que son centrales. Yo creo que hay, con algunos profes o algunos entrenadores, creo que no me voy a poner nunca de acuerdo porque tenemos formas de ver el deporte totalmente distintas, ¿sí? Pero tenemos que entender que lo más importante primero es la salud, ¿sí? Tanto física como mental, ¿sí? Una vez que... Ahí juega el criterio cada uno también, Mariano, o sea, en el sentido de... Totalmente. Pero, viste, para algunos profes lo más importante es la competencia o es el rendimiento, ¿sí? Y descuidan totalmente la salud de los deportistas, ¿sí? Y justamente termina pasando que no se logra la adherencia o se produce un rechazo al deporte por una excesiva forma de tomarse todo ese proceso, ¿sí? Así que bueno, esas cuestiones para mí son fundamentales, ¿sí? Bueno, no los molesto más, ¿sí? Tengan un buen fin de semana. Como siempre es un gustazo compartir los viernes. Llego arañando, cansado, detonado, pero la realidad es que disfruto mucho este espacio, ¿sí? Así que nada, me termina recargando de energía para lo que me queda del viernes, así que termino tarde hoy. Así que bueno, que terminen bien su semana, les mando un abrazo enorme, ¿sí? Cuídense. Cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Mándenlo al grupo. Después les voy a escribir bien lo de la clase esa de levantamiento. Así ya fijamos una fecha y yo ya me empiezo a mover para arreglarlo, ¿sí? Nos queda sesión en la clase que viene. Después vamos a hacer la clase esa de fatiga. Y después, bueno, si todo va bien, ya metemos esa clase de levantamiento y esperemos a ver si podemos volver al profe. ¿Dale? Cuídense, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo, ¿vale? Gracias, Marian. Marian. Chao, cuídense. Fin de- Nos vemos. Buen fin de descansen.